Hola, bienvenidos y bienvenidas a la segunda edición de los podcasts de ONU en Uruguay. La ONU en Uruguay. Alianzas para un futuro sostenible. Un podcast de Naciones Unidas en Uruguay para contarles qué estamos haciendo en pos del desarrollo sostenible del país. ¿Cómo estás? Soy José Peralta y en este episodio del podcast La ONU en Uruguay, Alianzas para un futuro sostenible, tengo un pequeño desafío para vos. Si te pregunto, ¿cuál crees que es la causa de muerte más común en jóvenes de 5 a 29 años? ¿Qué me dirías? ¿Pensaste en alguna enfermedad? ¿En alguno de los grandes problemas que enfrentamos globalmente hoy, como el clima o el hambre en ciertas regiones? Pará, frená un poquito. Te cuento que la respuesta correcta es que la principal causa de mortalidad de niños y jóvenes en todo el mundo son los choques, los accidentes de tránsito. Sorprendente, ¿verdad? Pensemos que la movilidad es una parte integral de casi todos los aspectos de nuestra vida diaria. Porque como uruguayos y uruguayas tenemos que ir al sistema de calles, tenemos que ir a las rutas, a los caminos, para estudiar, para trabajar o para satisfacer muchas de nuestras necesidades familiares y sociales. Y lo que sucede es que el predominio del sistema de transporte por carretera está tan generalizado que su seguridad, o sobre todo su falta de seguridad, afectan a una amplia gama de nuestras necesidades básicas. Por eso hay que ver a la movilidad segura como un derecho humano. Y de ahí el tema del capítulo de hoy, seguridad vial en el futuro sostenible del Uruguay. Y para ello vamos a contar con la mirada de un experto en la materia. Nos acompañará Javier López Delgado, especialista senior en seguridad vial para la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, también conocida como UNOPS. Bienvenido, Javier, y gracias por acompañarnos hoy para contarnos cuál es la situación en temas de seguridad vial en el mundo y también en Uruguay, algo que nos interesa muchísimo. Pues muchísimas gracias por vuestra invitación y por estar aquí con vosotros. Javier, cuando hablamos de seguridad vial y de muertes de tránsito, ¿de qué cifras estamos hablando? Bueno, fíjate que vamos a hablar de un problema que normalmente la gente no le da la importancia adecuada. Este gran problema, que muchos lo llamamos pandemia, aunque no esté reconocido oficialmente, entendemos que es una pandemia global. Por ejemplo, el último informe del Estado Global de la Seguridad Vial de la Organización Mundial de la Salud nos dicen que 1,19 millones de personas mueren al año a causa de los accidentes de tránsito y que más de 50 millones de personas quedan heridas con secuelas para el resto de su vida por los accidentes de tránsito. Es como si toda la población, por ejemplo, de Trinidad y Tobago se hubiera muerto en un año y toda la población de Argentina, de Colombia, de España, todos heridos graves en accidentes de tránsito, para que nos hagamos idea de ese enorme problema. Estamos diciendo que cada 26 segundos está muriendo una persona en el mundo por causa de un accidente de tránsito. Desde el punto de vista regional, en Latinoamérica y el Caribe son 155.000 muertes al año. O sea, un muerto cada 3 minutos. En Uruguay, más concretamente, son 447 muertos al año. Es un problema impresionante. Voy a mirarlo desde un punto de vista un poco que nunca me ha gustado, pero hay que tenerlo también en cuenta. La sociedad uruguaya pierde también económicamente, según un informe del IRAP, International Road Assessment Program, que está basado en estudios de la Organización Mundial de la Salud, y da un valor a cada muerto y cada herido grave. Bueno, pues yo le puedo decir que en Uruguay se pierden al día 4 millones de dólares. Fíjese si tenemos importante cantidad de dinero para luego luchar precisamente contra esta pandemia. Es brutal. El 70% además de las muertes en Uruguay son usuarios vulnerables. Estoy hablando de motociclistas, que son el 51%, por cierto, peatones, ciclistas. O sea, tiene un índice de mortalidad Uruguay de 13 muertos cada 100.000 habitantes. Es una cifra más o menos similar a lo que tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos, pero muy apartado de lo que podemos tener en otros países con un desarrollo más, sobre todo en temas de infraestructura, que es lo que más adolece todo el sistema de seguridad vial mundial, que es, por ejemplo, en Europa está alrededor de 4,5 aproximadamente. Javier, cuando hablas de 4,5 en Europa, ¿estás hablando del continente entero aproximado en un promedio o hay algún país que destaque, destaque como la Unión Europea, digamos? Como la Unión Europea. No. Nosotros tenemos la suerte en España de estar incluso por debajo de ese 4,6 exactamente, que es la media de la Unión Europea. Estamos en 4 aproximadamente.
Pero, claro, si estamos comparándonos, por ejemplo, en países tan desarrollados económicamente como puede ser Estados Unidos, que además tiene una de las normativas de carreteras mejores del mundo, cuando además tienen uno de los sistemas de refuerzo policial más grande del mundo, y sin embargo siguen teniendo esta cantidad de 13 muertes por cada 100.000 habitantes. Javier, claramente las cifras que has presentado y el contexto internacional y local, tanto en el índice, evidentemente el más catastrófico que son las muertes, pero también en el índice económico de $4 millones por día en Uruguay, son cifras que hablan de una magnitud, de un problema que muy elocuentemente tú lo describes como una pandemia. Consulto si esto llamó la atención y la necesidad de acción por parte de la comunidad internacional y de ser así, ¿cuáles son las iniciativas o las acciones que desde Naciones Unidas, por ejemplo, están tratando de implementar para afrontar este problema? Bueno, sí, efectivamente ya se han empezado a dar pasos. Hombre, los que vivimos y trabajamos en seguridad vial nos parecen todavía escasos, lógicamente, pero sí que se han empezado a dar pasos. De hecho, el primer decenio de acción para la seguridad vial, 2011-2020, que ponía como objetivo que se redujese a la mitad ese número de muertos tan horroroso, que por aquel entonces estaba cerca de 1,4 millones. El objetivo mundial era bajar a 0,7 millones. Y sin embargo, no se llegó. Al contrario, se bajó muy poco. En zonas como, por ejemplo, Latinoamérica y el Caribe, no se llegó. Incluso en muchos países no solo no se redujo a la mitad, y ni siquiera se redujo, incluso se aumentó. Con lo cual, el primer decenio pues quedó un poco flojo en el sentido de la responsabilidad de todos los países para poder trabajar con respecto a él. Luego, incluso en el 2015, cuando se lanzó la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que todo el mundo hemos hablado de ello, que son 17 objetivos con enfoques clave para el futuro de nuestro planeta, social, económico, ambiental. Si te das cuenta, social, económico y ambiental influye en cualquier movimiento, en cualquier seguridad vial. Precisamente, en dos objetivos de desarrollo sostenible, el 3.6 y el 11.2, hablan específicamente de seguridad vial. El 3,6 se repite el objetivo del Decenio de Acción para la Seguridad Vial: reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tránsito. Y el 11.2 proporciona un acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles, sostenibles para todos, y sobre todo y mejorar la seguridad vial, prestando además en particular atención a todas aquellas personas más vulnerables, a las mujeres, a los niños, a las personas de edad avanzada, a las personas con discapacidad, etc. O sea, hasta ese punto, en el 2015, ya se hace referencia expresa a seguridad vial. Como dije, en el 2020, como veo que además, como vieron que no se había llegado a ese objetivo, se hace un nuevo decenio de acción 2021-2030 en el que se repite otra vez que hay que bajar a la mitad. Ese es el objetivo: bajar a la mitad los accidentes, los muertos y accidentes de tránsito. Pero, sobre todo en este punto, se ha hecho también se ha incluido un nuevo enfoque, que es el enfoque de una filosofía que se llama el sistema seguro. Y con este nuevo decenio de acción para la seguridad vial, donde volvemos a perseguir el objetivo de bajar a la mitad los accidentes de tránsito, y además quiero decir ya que el objetivo futuro es llegar en el 2050 a 0 muertos por accidentes de tránsito, junto con el sistema seguro integrado, eso es el objetivo fundamental. Aparte de otra serie de acciones, como por ejemplo aportación de fondos por parte del Global Road Safety Fund, Fondo Mundial de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, este informe que ha hablado de seguridad vial de la Organización Mundial de la Salud y de otras entidades como bancos de desarrollo que no son exactamente de Naciones Unidas, pero que también colaboran. Javier, acabaste de mencionar un número que es bien elocuente, que es llegar a 0 muertes para el 2050. Parece un desafío titánico, ¿verdad? Totalmente, pero hay que ir dando pasos, lógicamente. Por lo menos vamos a intentar cumplir que para 2030 bajemos a la mitad de los accidentes de tránsito. Y es una cuestión de que todos tenemos que trabajar para ello. Todos. Claro. Javier, en ese sentido, ¿puedes contarnos un poco más de este enfoque que venías conversando? ¿En qué consiste y cuáles son sus ejes principales? ¿Qué recomendaciones hace a los gobiernos? Sí. Sobre todo la parte del sistema seguro integrado que venías mencionando también. Claro. Mira, en el segundo decenio de acción para la seguridad vial se repitieron de alguna forma los mismos 5 pilares fundamentales de seguridad vial. Bueno, en concreto son el transporte multimodal y planificación del uso del territorio, la infraestructura vial segura, la seguridad del vehículo,
el uso seguro de las vías de tránsito y la respuesta tras las colisiones, que vienen a ser poco más o menos igual que los mismos 5 pilares fundamentales que se hicieron en el primer decenio de acción por la seguridad vial. Pero además, en este nuevo decenio también se ha incluido la filosofía del sistema seguro. ¿Qué es la filosofía del sistema seguro? Pues simplemente poner a las personas, a los seres humanos en el centro del problema. Reconocer que somos humanos y como somos humanos cometemos errores. Y no solo cometemos errores, sino que además tenemos un límite de tolerancia a las lesiones producidas por los impactos de los accidentes de tránsito. Entonces, si cometemos errores como seres humanos, no podemos pagar con la muerte un error humano. Hay que colaborar, no solo dejar el factor humano que priorice sobre toda cualquier acción para luchar contra esta pandemia de seguridad vial, sino que también tenemos que colaborar desde otro punto de vista como mejores vehículos, como la infraestructura, que hablaremos luego, el tema de infraestructura más segura, como una atención post-accidente mucho mejor. Sobre todo, pero es que además hay un tema fundamental que incluye dentro de esos pilares fundamentales, lo añade en el sistema seguro, que es velocidades más seguras. ¿Por qué dice lo de la velocidad más segura? Muy sencillo, pues porque lo primero que se puede hacer para mejorar los accidentes, o sea, para reducir ese número, es atacar desde el punto de vista de velocidad. Déjame que te diga una broma. A mí no me asustan las balas, a mí me asustan la velocidad que llevan las balas, la que traen las balas. A mí la que me mata es la velocidad de la bala, no la bala en sí. Pues los vehículos son igual. Un vehículo, y sobre todo depende de la masa que tenga ese vehículo, cuanto más velocidad, más capacidad de matar tiene. Que no somos capaces de ver muchas veces que aparte de ser vehículos que nos pueden ayudar para la movilidad, también puede ser instrumento de muerte, y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Javier, una de las cosas que venías comentando tiene que ver con la seguridad del vehículo, y me salgo un poquito del libreto para hacerte una pregunta también que tiene que ver con cómo la seguridad del vehículo no existe, o por lo menos hasta ahora no existe un parámetro universal que mida la seguridad de los vehículos, porque hay vehículos que, por ejemplo, tienen la entrada prohibida a determinados continentes pero esos vehículos sí andan en otras partes del mundo. Digamos, eso también puede afectar, digamos, lo que tiene que ver con la mortalidad en algunas partes del planeta en cuanto a siniestros, me imagino, ¿no? Mira, un accidente de tránsito nunca ocurre por una sola razón. Claro. Nos hemos hartado de oír por la tele, por las noticias, cuando ocurre un accidente de tránsito, es que están buscando a ver cuál es la razón de si el conductor iba tomado, si había consumido drogas, si iba con exceso de velocidad. Y parece que cuando encontramos una razón, entonces paramos ahí y decimos, mira, pues ya podemos echarle la culpa a alguien y como que ya está solucionado el problema. Y eso es un error enorme. Primero, un accidente de tránsito, como cualquier accidente, no ocurre por una sola razón. Es una acumulación de razones que sobrepasa esa línea roja que es el accidente de tránsito. Y depende que accidente de tránsito puede ser fatal, producir muertes o heridos. Eso es lo que hay que tener muy claro en la cabeza. Que ya no es solo que se está trabajando, y se está trabajando mucho y muy bien, en modificar el factor humano. Y el factor humano es muy importante. Es que no quiero que nadie entienda por mis palabras que hay que empezar a reducir la presión sobre el factor humano. No. Que quede muy claro, no. Se tiene que seguir persiguiendo ciertas conductas o cierta falta de formación, pero que también hay que enfocar, por ejemplo, lo que tú me has dicho, a vehículos. No es lo mismo tampoco la capacidad económica que puede tener una persona en Japón, por ejemplo, un ejemplo, o que puede tener en otro país de Centroáfrica. Es que es distinto. Pero entonces, en ese caso, los expertos de seguridad vial tenemos que analizar la situación, el entorno y poder mirar a ver qué podemos hacer para que con la capacidad económica que tengamos reducir a la mitad esos accidentes de tránsito que hemos dicho antes. Y en ese aspecto yo puedo hablar no solo del factor humano, del factor vehículo y del factor infraestructura también. El factor infraestructura condiciona el factor humano también. No es lo mismo cuando tú estás en una carretera totalmente asfaltada, bien, activamente vas mucho más deprisa que cuando está bien señalizada, incluso tiene sus barreras, incluso a veces se estrechan los carriles para poder reducir la velocidad. Todas esas actuaciones que haces en la infraestructura, incluso poniendo, por ejemplo, barreras que eviten una salida de calzada, eso también modifica el factor humano.
Claro, totalmente. Es una combinación y hay que entenderlo como un enfoque sistémico donde no hay una causa única por cual suceden los siniestros. Esto que contás, además del plan de seguridad vial y la idea de reducir a la mitad a los afectados por los siniestros para el 2030, suena muy, muy interesante y te quería traer un poco a Uruguay y preguntarte qué acciones está tomando Uruguay en este sentido y si tenés algunos ejemplos de la aplicación de este enfoque en alguna acción concreta en el país. Claro. Bueno, lo primero, recordar que el enfoque del sistema seguro, que somos humanos y como humanos cometemos errores y tenemos un límite a la tolerancia. Y sobre todo, con ese límite a la tolerancia y como somos humanos no podemos pagar con la muerte. Y entonces, desde ese punto de vista, Naciones Unidas empezó a trabajar también en el factor humano, pero hay un factor que es infraestructura más segura que faltaba un poquito por desarrollar. Y precisamente en Uruguay fue la pionera mundial para poder hacer un desarrollo de seguridad vial en infraestructuras, haciendo un trabajo que estuvo solicitado por el gobierno de Uruguay de realizar un plan de auditorías e inspecciones de seguridad vial en las rutas del país, con el apoyo de UNOPS, precisamente. Esa acción pionera que se empezó en el 2018, ahora mismo ya se está intentando desarrollar en muchas partes del mundo. O sea, fue Uruguay prácticamente la primera. Solamente consultarte desde ese plan piloto que surge en Uruguay, ¿qué fue lo que se encontró? ¿Podemos aportar algún dato de lo que reveló o relevó en esas auditorías de seguridad? ¿Hay algo que lo está aplicando el propio gobierno? ¿Es información valiosa, por ejemplo, no sé, me imagino para poner señalización nueva quizás? O no sé, estoy imaginándomelo yo, pero contanos un poco si tenés algún dato sobre el propio informe y cómo funciona para el gobierno y para los estados este tipo de información. Mira, se le encargó precisamente a UNOPS este trabajo porque UNOPS es la única agencia de las Naciones Unidas con mandato y responsabilidad sobre infraestructura. Es decir, de todas las agencias de Naciones Unidas que están trabajando para seguridad vial, es la única que es capaz y tiene gente formada como yo en temas de seguridad vial en infraestructura, en ingeniería de seguridad vial. ¿Qué es lo que hicimos en Uruguay? Hacer auditorías, inspecciones de seguridad vial desde el primer momento, desde el proyecto, a la construcción, a la explotación, la primera explotación de la carretera, ¿vale? Entonces se vieron pues diversos problemas dependiendo de cada carretera, pues señalizaciones, barreras, iluminación, en fin, una serie de actuaciones que recomendamos hacer que desde mi información creo que sí se han hecho o se han mejorado bastante. Pero no solo eso, sino también desde UNOPS estamos ofreciendo la formación y desarrollo de expertos en seguridad vial que sean capaces de hacer auditorías de seguridad vial, inspecciones de seguridad vial. Y sobre todo que esa formación no sea simplemente un curso que está internacionalmente homologado y además unificado en criterios, sino además que haya una formación de experiencia continua, sobre todo los 2-3 primeros años. Con esto que estoy diciendo, pues que con esa formación que podemos ofrecer, existen auditores de seguridad vial que pueden hacer auditorías simplemente limitados por su conocimiento del idioma. Y fíjate la inmensa suerte que tenemos en Latinoamérica y el Caribe, que tenemos casi una lengua común y podemos hacer auditorías de seguridad vial un chileno en Colombia o un panameño en México o un salvadoreño en Uruguay. ¿Por qué no? Clarísimo. Para cerrar, me gustaría enfocarnos también en el futuro. Sigo con estos datos que nos has brindado y le has brindado a la audiencia. Creo que son muy reveladores, son muy concretos y aportan mucha luz sobre un tema tan difícil, tan desafiante y sobre todo me quedo con la idea esa de reducir a la mitad los afectados por los siniestros viales para el 2030. Y me gustaría un poco que nos comentes o que nos des tu opinión de cómo podemos acelerar para que se logren estos objetivos del diseño de acción de la seguridad vial y sobre todo cuáles crees que serían las acciones prioritarias para esa aceleración, ¿verdad? Bueno, está claro que seguir trabajando en aquellas áreas donde se está trabajando, como puede ser en el factor humano, pero mejorar en otras. O sea, hacer una planificación más bien holística o integrada de la movilidad y la seguridad vial, haciendo una inversión clara en ingeniería de seguridad vial y movilidad, desarrollando lo que he explicado, el sistema seguro, tener muy claro que es una responsabilidad compartida, que somos humanos, que cometemos errores y no podemos pagar con la vida
esos errores, que tenemos todos que actuar, pero que también no solo se puede dejar en manos de la población, de los usuarios. Es tu responsabilidad porque tú eres el que vas conduciendo o manejando, o el que vas caminando o montando en bicicleta. Es que también cada una de las administraciones públicas tienen que responsabilizarse en la construcción de unas vías más seguras, que además, como he dicho antes, puede modificar el factor humano. Tiene que hacer un control de los vehículos que se utilizan, atención post-accidente. Ahí tiene que implicarse en el sistema. El sistema seguro vamos a compartir esa responsabilidad y eso hay que hacerlo. Por ejemplo, también estamos poniendo otro aspecto, es uno de los pilares que estábamos diciendo del segundo decenio de acción, que es el transporte multimodal y planificación del uso del territorio. Estamos viendo que hay un crecimiento muy rápido de la población y esta población cada vez es más urbana. Y además estamos queriendo que esa población utilice más la bicicleta, sea un transporte más ecológico, y eso está muy bien. Que camine más, con lo cual pues se tiene otra serie de ventajas porque impulsamos la actividad física, reforzamos el acceso al empleo y la educación, reducimos la carga de enfermedades no transmisibles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta que, claro, si nosotros estamos intentando potenciar ese modo de movilidad, de peatonal y ciclista, tenemos que también tener en cuenta, tiene que ser seguro. Como hemos dicho al principio, el 70% de los muertos en Uruguay son usuarios vulnerables, el claro. 70%. O sea, hay que cuidar todo eso. Hay que hacer una planificación y atención especial a esos usuarios vulnerables. De hecho, hay que invertir dinero, no gastar dinero, invertir dinero porque luego el retorno es muy grande, como he demostrado al principio. Si reducimos a la mitad, o sea, que podamos ahorrar al día $2 millones, es impresionante el ahorro que se puede tener. Estamos hablando de que al final del año son cientos de millones de dólares que se ahorra, pero me imagino que para eso también la voluntad política tiene que estar a la altura de la magnitud de este problema. Exacto, y además de verdad ahí sí que quiero dar un tirón de orejas a todas las responsabilidades políticas. De todas se tienen que implicar, da igual que sean nacionales, regionales, locales o de cualquier país de Latinoamérica o del Caribe. De verdad, todos, es una cuestión de todos, que solo nos acordamos de este problema cuando muere alguien cercano a nosotros, y eso es horroroso. Y sí que me gustaría también, antes de que terminamos, si te parece bien, hablar un poco de, por ejemplo, de los jóvenes. Excelente, adelante, Javier. Fíjate, la primera causa de mortalidad entre las personas de 5 a 29 años, la juventud, la primera causa son los accidentes de tránsito, antes que ninguna otra causa. Con lo cual, si están muriendo las personas de 5 a 29 años, la primera causa de muerte, estamos hipotecándonos el futuro, estamos dejando morir en las carreteras y calles de nuestro país, de nuestros países, al futuro del mundo. Claro. Y eso es lo que no puede ser. ¿Y qué pueden hacer los mismos jóvenes? ¿Qué es lo que pueden hacer? Bueno, pues primero ponerse a actuar ya. Es decir, empezar a ser responsables, que lo que están haciendo en la movilidad no es solo que les puedan afectar a ellos. Que una persona, lo típico, dice, yo voy más deprisa porque soy muy bueno conduciendo y si me pasa a mí. O sea, primero eso es un error, porque ya no es solo que te pasa a ti. Todo lo que te pase a ti le pasa a todo tu entorno, a toda tu familia, a la gente que quiere. Pero es que además puedes también matar a otra persona. Exacto. Con lo cual ya no es solo eso. Es un problema de todos. Es un problema de todos. Y poder exigir también esa responsabilidad política que hablábamos antes. Cuando hacemos una carretera, una calle o hacemos cualquier obra, en el proyecto, en la construcción, en el mantenimiento, en la explotación de esa calle o carretera, siempre aplicamos porcentajes de seguridad y salud de los trabajadores. Por ejemplo, aplicamos porcentajes de control de calidad de materiales de construcción. Y aplicamos también, por ejemplo, porcentajes de impacto medioambiental. Y, sin embargo, no existe el porcentaje para seguridad vial. No podemos sacar dinero de un porcentaje fijo como se está haciendo en el impacto medioambiental. Fíjate que me estoy acordando de otra joven, de Greta Thunberg, que ha sido capaz de movilizar al mundo para que todos nos pongamos las pilas para luchar contra el cambio climático. Que, según he leído, gente que muere a causa de enfermedades respiratorias por el cambio climático, por el calentamiento global, se estima que hay 1,2 millones, casi 1,25, si no recuerdo mal, en el mundo.
Y nosotros tenemos 1,2 millones también al año, que además están totalmente contados, los muertos en accidentes de tránsito. Y además 50 millones que quedan con secuelas. Y sin embargo no hay un movimiento tan grande. Eso es lo que les estoy pidiendo a los jóvenes. Que pidan esa revolución, igual que se ha hecho con la lucha contra el cambio climático, que haya una lucha contra la inseguridad vial, contra los accidentes de tránsito, que nos afecta a todos y que nos está matando todos los años 1,2 millones de personas y 50 millones heridos. Eso es lo que le pido a los jóvenes, por ellos mismos, pero también que les exija a las autoridades ese cambio en infraestructura, en la prevención de accidentes, en mejores vehículos, en mayor concienciación, en formación, etcétera. Excelente. Javier López Delgado, especialista senior en seguridad vial para la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este podcast. Muchas gracias por ofrecer todos estos datos y esta información y también por pensar a futuro de cómo podemos hacer con este tema para trabajar en un mundo y en un Uruguay más sostenible. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a vosotros.